¿Cómo les va, jóvenes? A ver, estuve revisando algunos informes que llegaron para corrección y estoy viendo que se les está olvidando hacer algo, que es principalmente calcular lo que es la eficiencia. Recuerden que las preguntas que ustedes tenían que contestar era si cambiaba la eficiencia dependiendo de la presa o de la densidad de la población de la presa. Y la mayoría de ustedes está haciendo, por lo menos los que he revisado hasta el momento, está haciendo el análisis en relación a lo que es el número de la presa y no en relación a la eficiencia. Me explico. Acá nosotros tenemos una tabla Excel, más o menos como ustedes deberían de tenerla, donde yo coloqué algunos datos. En particular, los datos que aparecen aquí son presas totales, que corresponde a la cantidad de presas que ustedes colocaban en la mesa. Entonces ustedes ven que hay 10, después 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Ya? El detalle está donde. La mayoría de ustedes está haciendo esto por separado. En intento 1, intento 2, intento 3. En realidad se ponen todos los intentos de una. Si ustedes se fijan ahí, yo tengo 5 intentos que corresponden a las 5 personas que estaban haciendo el trabajo. Entonces se coloca el intento de la persona 1, el intento de la persona 2, 3, 4 y 5. Y aquí la cantidad de presas capturadas por esa persona. Por ejemplo, en este caso la persona 1 capturó 5, la 2, 8, la 3, 3, la 4, 5 y la 5, 4 individuos, 4 presas capturadas. Eso es como ustedes deberían de ordenar realmente su tabla Excel para poder sacar los demás datos. Porque tienen que sacar el promedio y la desviación estándar. Por otro lado, tienen que calcular la eficiencia, que es precisamente qué tan bueno es el depredador capturando a su presa, considerando que tiene que buscarla, que tiene que perseguirla, capturarla, manipularla para poder después comérsela. Que era lo que nosotros hicimos con el dedo meñique, que tenían que buscar, después pillarlo con los dedos en pinza, no con una pinza, dedos en pinza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que, considerando estos detallitos, nosotros calculamos su eficiencia, que es lo que tenemos aquí al lado. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la primera persona que capturó 5 de los 10, corresponde a un 50% de eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a mostrar cómo deberían de hacer todo esto, todos estos cálculos, ¿ya? Aquí al lado tengo la presa B, que está el número de presas capturadas para las 10 que habían en la mesa. Entonces, aquí estos números me los inventé yo, ¿ya? Son, si ustedes se fijan aquí arriba en la fórmula, dice aleatorio entre 1 y 10. Siempre me va a tirar un número entre 1 y 10 y de hecho apenas empiece a manipular el Excel, van a empezar a cambiar esos números, así que no los pesquen. Si esto es solamente un ejemplo, ¿ya? Lo que interesa son las fórmulas para calcular la eficiencia, para calcular el promedio, la desviación estándar y los gráficos que vemos ahí. Entonces, partimos. ¿Cómo calculo la eficiencia? Simplemente ustedes se posicionan en la celda al lado donde está la presa capturada y le colocan igual, y aquí van a seleccionar el número de presas capturadas y lo dividen por el número total de presas. Ahora, el detallito está donde. Si ustedes normalmente, esto está así en formato general, les va a aparecer así, ya, 0,7. No les dice mucho porque lo tienen que pasar a porcentaje. ¿Cómo lo hacen rápidamente? Van aquí y seleccionan este icono y se los pasa a porcentaje. Para poder copiar todo esto en todas las demás celdas, ustedes simplemente, si se fijan, ese pequeño botoncito, la cruz que está blanca, se pone negra. Le hacen doble clic, ¡papán! Listo. Calcularon todos los porcentajes. Aquí viene la parte tediosa, porque ahora tienen que calcular el promedio y la desviación estándar de cada uno de estos
de estos valores. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo aquí tengo nuestra primera tabla donde está el número de presas, donde voy a calcular el promedio, ¿ya? Más menos su desviación estándar. Son dos fórmulas distintas. Este más menos lo escribí yo, ¿ya? Se puede hacer insertando un símbolo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a la población B, ¿ya? Ahora me interesa saber cuál es el promedio de presas capturadas en relación a la población B. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente voy, escribo igual promedio, después voy a donde están las presas capturadas y como son todas las 10, selecciono todas las que son 10. Si fijan ahí, selecciono todas las 10. Cierro paréntesis. Enter. Ahí me está dando lo que es el promedio para las 10 presas. O sea, para el número de 10 presas que habían en la mesa. Hago lo mismo, igual promedio para las que son de 20. Y así sucesivamente. Voy a adelantar después el video, porque esta parte es larguita y no quiero que sea muy largo el video. Ok, entonces ahí tengo calculado los promedios para todas para la población B en relación al número de presas capturadas para 10 a 100 individuos presentes en el área de captura. Como a mí me interesa también calcular la desviación estándar, tengo que insertar el símbolo de más menos. Esto les va a servir después para acordarse de que tienen que así escribirlo en el informe. Calculo la desviación estándar. ¿Cómo se calcula? Muy similar a lo que hicimos recién. La diferencia está ¿dónde? Que la fórmula cambia. Entonces es igual a desviación estándar, esa fórmula, desbest. Y ahora selecciono el número de presas capturadas para las 10. Y repito. Salvedad. Recuerden que nosotros trabajamos con dos cifras significativas y dos decimales. Ahí están los dos decimales para la población B. Una vez que terminemos de hacer todas las fórmulas para la población, la desviación estándar de la población B, le aplicamos los decimales. ¿Ya? Ok, ahí tenemos todas las desviaciones estándar. Ahora le aplicamos los decimales. Esta cuestión tiene mucho decimal. Ahí están con dos decimales. Así que tengo ahora los resultados de la población A y la población B. Si ustedes hicieron el gráfico de la población A, quieren saber el gráfico de la población B para compararlo, lo que tienen que hacer es editar el gráfico que ya tienen. Detalles importantes. Este gráfico
les faltan varios elementos. Primera cosa que tienen que ver es que en el diseño del gráfico tiene que tener títulos en los ejes, tanto horizontal como vertical. Además, les falta una leyenda que me da lo mismo donde vaya. Aquí la vamos a dejar al lado derecho. El gráfico puede ser este, ya, o también este debería de verse bien. Ya, por ejemplo, me gusta ese diseño. Ya ese se ve bonito también. ¿O no? Ya, vamos a dejar ahí. Esta cosa tiene un barras de error. Ninguna barra de error. Además el diseño, la etiqueta de los datos. Extremo superior. Ahí sí. Ya, supongamos que ese es el gráfico. Sí, que voy a comparar. Como ven, ustedes observan que a medida que aumenta la cantidad de presas, aumenta la cantidad de presas capturadas. A mayor cantidad de presas disponibles, más capturas. Pero eso no me sirve para comparar. Así que hay que considerar que hay que cambiarle el título general, gráfico 1 y una descripción del gráfico, el título del eje, que significa todo esto que está abajo, y el título del eje en vertical, que también tiene que indicar de qué trata. Pero este gráfico solamente muestra la población A. ¿Cómo agrego los datos de la población B? Los promedios de la población B. Si ustedes le hacen clic derecho, ustedes tienen aquí la opción de seleccionar datos. Y les va a mostrar esta ventana. Para agregar la población B, simplemente ustedes apretan más. Les va a decir cuál es el nombre de la serie. Y ustedes, en el nombre de la serie, le hacen a clic y desaparece. Y aquí le ponen población B. Después le dice cuáles son los valores de I. Ustedes van acá y seleccionan estos valores. ¿Ya? Eje de las categorías. Seleccionan estas categorías. Y aceptan. ¡Chachán! Y ahí está su gráfico ahora población A, población B, donde podemos ver cómo cambian las proporciones. Consideren nuevamente por favor de que está con esos valores que están cambiando constantemente. Por ejemplo, si le escribo algo, me va a cambiar. ¿Ya? Así que, insisto, solamente una prueba. Ya, entonces, una vez que tengo lo de la población, los números de presas de la población A y B, ya con mi gráfico, tengo que hacer el cálculo ahora, lo mismo, pero para la eficiencia. Mismo procedimiento. Voy aquí, es igual, promedio, y selecciono esta vez la eficiencia para todas las presas con 10 individuos en la mesa. Y me está arrojando ahora el valor en porcentaje. Recuerden que tiene que hacerse en porcentaje. Entonces hago lo mismo, voy a demorar un ratito, así que seguimos. Ok, mismo show, agrego más menos, para que no se olviden que siempre que escribimos el promedio tenemos que poner más menos la desviación estándar.
¿ya? Entonces ahora lo mismo que hicimos arriba, pero ahora con la eficiencia. Entonces es igual a desviación estándar. Selecciono todos los 10. Enter. Nuevamente, 2 decimales. Ok. Reducimos la cantidad de decimales. Y tengo que copiar este ahí. Ya. Entonces, ahí tenemos población A, población B, con las eficiencias. Ahora tengo que poner las eficiencias en este gráfico, que es solamente la población A. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Botón derecho, seleccionar datos, agrego, clic, población B, clic, valores del eje X, aquí, valores del eje Y, los promedios de etiquetas del eje horizontal, categorías, no me deja, ya no importa, aceptar, y me da esa tendencia. Como yo estoy utilizando valores aleatorios, no toma un valor muy fijo, y por eso tendrían que explicar qué es lo que está pasando ahí. En todo caso, si como ustedes quieren comprobar la tendencia de esto, si les complica, pueden agregar lo que se llama una línea de tendencia. Y la línea de tendencia la dejan lineal, tal cual como está. Y él les muestra que en este caso está subiendo, es una pendiente positiva. Si ustedes quieren hacer lo mismo para el otro caso, agregar línea de tendencia. Y listo. Tenemos que esta es una pendiente negativa, mucho más suave que la otra. Ahora, errores dentro de este gráfico. Falta. Seleccionen el gráfico, se van al diseño del gráfico. Falta título del gráfico encima. Falta títulos en los ejes, el horizontal y el vertical. Y nada más. ¿Ya? Ahí ustedes tendrían todo lo que tendrían que hacer. Obviamente pueden hacer estos gráficos más grandes, qué sé yo. Pero en esencia es solamente esto. ¿Ya? ¿Con cuál de los dos datos ustedes analizan sus resultados? Es con la eficiencia. Solamente con la eficiencia. ¿Ya? Pueden calcular más cosas si quieren, mediana, moda, eso es decisión de ustedes, pero mínimo es promedio de desviación estándar. ¿Ya? Para poder ustedes aceptar o rechazar la hipótesis que ustedes propusieron, ustedes trabajan con la eficiencia. Por ejemplo, vemos que a medida que aumenta el número de presas en la población A, la cantidad va disminuyendo, leve pero disminuye. En cambio, en la población B vemos que aumenta a medida que aumenta el número de individuos de la población. ¿Ya? Así que, ¿por qué aumenta? ¿Por qué disminuye? ¿O por qué se mantiene constante? Son las que buscamos explicar. El primer gráfico y los primeros datos solamente son referenciales. Esto es así como... aquí ustedes pueden decir que se ve un aumento,
Pero, insisto, donde ustedes hacen las comparaciones y donde aceptan o rechazan hipótesis es en la eficiencia, no en el número de presas capturadas. Por favor, porque si no, les va a arrojar otras cosas. Ya, así que, considerando lo anteriormente dicho, revisen, corrijan, tienen hasta el jueves para poder entregar, siempre y cuando no haya algún cambio importante con las cosas que están pasando actualmente. ¿Ya? Eso sería, se portan bien, se cuidan.